Dice Robert Dahl, dado un régimen donde la oposición al gobierno no puede organizarse abierta y legalmente en partidos políticos ni enfrentarse a él en elecciones libres e imparciales, se pregunta, ¿qué condiciones favorecen o estorban su transformación en otro régimen que lo permita? He aquí el tema objeto de la presente obra. Justamente, esta es la primera frase con la que inicia la poliarquía. Y como ven, hace una formulación en negativo. ¿Qué no es democracia? No es democracia aquel régimen político que no permite a los ciudadanos organizarse libremente y oponerse en función de sus intereses y necesidades a las decisiones del gobierno. Y tampoco es un régimen democrático aquel que no permite a sus ciudadanos participar políticamente y sobre todo en aquel registro de participación política que es el más evidente, el más al alcance de todos, el más elemental, que es el de la participación electoral. Entonces, ven, inicia diciendo, una democracia es aquel régimen político que no permite organizarse en una oposición legítima y que tampoco permite elecciones libres y competidas. Entonces, ¿qué es la democracia? La democracia es lo opuesto. Es un régimen político que permite la oposición y la participación, justamente tal y como titula su libro, Poliarquía, oposición y participación. La idea de una presunta definición mínima de democracia, la idea de una definición procedimental de democracia. Régimen democrático es aquel que tiene reglas del juego que garantizan en dos procedimientos los requisitos mínimos que una democracia tiene que cumplir. Así de simple. No hay más para quebrarse la cabeza. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cómo construye Robert Dahl esta propuesta? Dice, como quiera que el desarrollo de un sistema político que facilite la oposición, la rivalidad y la competencia entre el gobierno y sus antagonistas es una faceta importante del proceso democrático, este libro se ocupa necesariamente de un aspecto de ese proceso. A mi modo de ver, los procesos de democratización y de desarrollo de la oposición no son idénticos. Luego dice, el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su aptitud, por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para designar el sistema político entre cuyas características se encuentra su disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos, sin importarles por el momento si ese sistema existe hoy día, ha existido alguna vez o puede darse en el futuro, es a lo que él llama o reserva, como él dice, la palabra democracia, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para que una democracia... Bueno, primero, ¿qué es democracia? Que un gobierno responda, que un gobierno satisfaga. ¿A quién? A el soberano, a sus ciudadanos. Ahí es donde está el corazón de toda democracia. Por eso dice Robert Dahl, continuando mi línea de pensamiento, creo que para que un gobierno responda durante un periodo de tiempo dado a las preferencias de sus ciudadanos sin distinciones políticas, todos ellos deben tener igualdad de oportunidades para 1. Formular preferencia, 2. Manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y entre el gobierno individual y colectivamente, y 3. Recibir por parte del gobierno igualdad de trato. Es decir, no debía ser discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales preferencias. Entonces, establece aquí Robert Dahl una relación, una fundamentación. Un régimen democrático es aquel que permite formular preferencias, manifestar preferencias y recibir igualdad de trato por el gobierno, ¿no? Son las tres condiciones que se tienen que cumplir en cualquier diseño político que exista. Las muchas posibles formas de pensar reglas del juego dentro de la política, las muchas combinaciones posibles de instituciones,
solo serán democráticas si son capaces de satisfacer estas tres condiciones, que en el fondo se resumen a una sola expresión: que un gobierno gobierna respetando, escuchando la voluntad y los deseos de sus integrantes. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, Robert Dahl lo tiene claro, ¿no? A través de derechos políticos. Robert Dahl piensa que una democracia que satisfaga estas tres condiciones, de formular preferencias, manifestar preferencias y de no ser discriminado por el gobierno, es decir, de ser tratado igualitariamente, eso solo es posible si se conceden tres condiciones, todas expresadas en el, si se conceden 8 condiciones, todas contenidas dentro de la formulación de lo que conocemos como derechos políticos. Es decir, serían un Estado de derecho que garantice al menos 8 formas de ejercicio de los derechos políticos. Entonces ese gobierno sería democrático porque permite que el gobierno sea realmente representativo y responda a las necesidades y a las demandas de sus integrantes. ¿Cuáles son estos 8 derechos políticos? Sobre esto Robert Dahl va a cambiar y lo va a ir formulando a lo largo de sus obras y de sus pensamientos de distintas maneras. A veces son 8 condiciones, a veces son 5, a veces son 6, a veces son 7, ¿no? En la poliarquía, justo en la página 15, pueden ver ustedes exactamente, aquí está el cuadrito, ¿no? 3 condiciones: formular preferencias, manifestar preferencias y no ser discriminado. 8 condiciones, 8 garantías para que estas condiciones se puedan realizar. Básicamente son libertad de asociación, de expresión, de voto, libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo, diversidad de fuentes de opinión, y este es el mínimo que se necesita para formular preferencias. Pero si yo quiero manifestar preferencias, necesito al menos 2 elementos más: la elegibilidad para la cosa pública de parte de los ciudadanos y que las elecciones efectivamente no sean tramposas, que sean elecciones libres e imparciales. Si yo consigo entonces pues estas 7 condiciones para tener igualdad de trato y no ser discriminado, necesitaría, junto a estas otras 7, sumar una más, una octava, que sería que las instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar la preferencia sean sólidas, funcionen, ¿no? Existan, ¿no? Instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos. Bien, como pueden ver, entonces existe pues esta formulación, este planteamiento. Como saben, Robert Dahl también era empirista. Robert Dahl pensaba que se puede distinguir, observar en el diseño de las instituciones de forma concreta, empírica, demostrable, no solo de manera retórica. Entonces, ¿qué democracia es democrática y merece recibir ese nombre? O en su argot, poliarquías, que poliarquías son mínimamente poliárquicas o satisfactoriamente poliárquicas, pero como sea, no son otro tipo de regímenes políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy sencillo, solo debe de haber posibilidad de organizarse como oposición política y de que las elecciones sean libres. Para eso yo necesito que en una sociedad existan condiciones para que haya condiciones de un debate público realmente espontáneo, libre, no manipulado, y respetuoso de las muchas posturas plurales que pueda existir en una sociedad. Debate público, no. Ahí es donde el respeto a un debate público libre es donde está la garantía de una oposición. Y la participación política entonces es así, se concentra en al menos el acceso de todos los individuos con condiciones de poder hacerlo, que ya saben, ¿no? De las elecciones, lo que único que uno necesita es ser un adulto mayor de edad, responsable, dueño de sí mismo. Obviamente de los derechos políticos solamente están excluidos unos registros mínimos de personas, ¿no? Los niños por ser menores de edad, los que pueden estar en condiciones de discapacidad, enfermos, ancianos, etc.
o aquellos que, dado que han perdido sus derechos políticos porque están en un proceso judicial o incluso de hecho están en la cárcel, ¿no? Pero de ahí todos podemos participar en elecciones. ¿Mm? Ya ven que ese esfuerzo, ¿no? Si uno es ciudadano de un país y vive en otro país, antes, pues sí, era ahí una especie de forma de exclusión no del todo deliberada, pero hoy en día casi todos los gobiernos del mundo permiten el voto en el exterior para aquellas personas que gozan de su ciudadanía, ¿no? Entonces, si las elecciones son confiables y libres y todos tienen, entonces aquí está, ¿no? Oposición y participación. Que esto uno lo puede medir con distintas formas, ¿no? Por eso Robert Dahl piensa que se puede hacer un esquemita como el que está aquí, en donde aquí vemos el debate libre, la cantidad de forma de oposición que puede ser baja, media o alta, y por supuesto la calidad de las elecciones en el eje horizontal, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal. Esto permite, y es de una utilidad impresionante, porque entonces te permite clasificar los distintos regímenes políticos, el régimen que es democrático y aquellos otros que no son democráticos por diversas razones. Robert Dahl propone entonces, pues básicamente una clasificación de 4 tipos de regímenes políticos, uno que es democrático o poliárquico y los otros 3 que no lo son, por razones evidentes, ya sea que porque no permiten la oposición o ya sea porque controlan las elecciones de una forma antidemocrática. Y en el peor de los casos, eso sí serían los autoritarismos duros, aquellos donde no hay ni oposición ni participación. Ese es el famosísimo ejemplo de la página 18. Ahí lo tienen ustedes, sé que tienen sus lecturas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Aquí está la democracia, en una esquinita, ¿no? ¿Dónde están los demás regímenes políticos? Pues alrededor de las coordenadas. Como saben, Robert Dahl distingue entre oligarquías competitivas, entre hegemonías representativas y entre hegemonías cerradas. Lo que él llama hegemonías cerradas serían efectivamente gobiernos autoritarios, donde el control sobre sus ciudadanos de una sociedad por parte de un poder despótico del Estado es total, ¿no? Hegemonías cerradas donde no hay elecciones libres y no hay capacidad de organizarse y ser opositor para el gobierno. Es decir, no hay debate, ni elecciones libres ni debate libre. Entonces, claro, hay estas posibilidades de combinaciones, ¿no? Puede haber un régimen donde, pues sí, hay elecciones libres, las reglas de las elecciones se respetan por parte de las autoridades electorales que las organizan, pero no hay derecho a organizarse. Este sería el caso de las hegemonías representativas. El caso opuesto sería aquellos regímenes donde se permite la libertad de expresión, hay tolerancia con los debates públicos, pero en las elecciones uno de antemano ya sabe quién va a ganar, ¿no? Es decir, lo que él llama las oligarquías competitivas. Entonces, bueno, ya saben que este modelito llegó para quedarse, se sigue utilizando mucho y la definición de democracia entendida en sus términos poliárquicos pues es canónica, ¿no? Una definición procedimental política de democracia. Una poliarquía que puede ser menos consolidada o más consolidada y eso se puede medir y observar y constatar y demostrar. Pero una poliarquía es aquella que permite el debate libre de las ideas y el ejercicio de las libertades plenas. Básicamente este es como el debate que se formula a grandes rasgos aquí en la poliarquía, pero digamos que, como les decía, Dahl lo formula de una forma un poquito más accesible y amable en su exposición, en la otra lectura que yo les seleccioné. Para no dejar a medio camino esta exposición, entonces voy a dejar aquí la primera parte, poliarquía número 1, y en la segunda parte vamos a los capítulos 8 y 9 de la democracia, una guía para los ciudadanos, donde vamos a explicar exactamente lo mismo. Robert Dahl explica completamente lo mismo,
pero digamos de una forma más detallada, más clara, más accesible. Bueno, gracias. Dejo por el momento esta clase.